¿Qué tal? Bienvenidos a este video sobre meteorología y la explicación de lo que es la dana. Espero que sea de su agrado y si les gusta compartir. Ok, entonces iniciamos. La palabra dana en realidad es una abreviatura de depresión aislada en niveles altos de la atmósfera y que se utiliza precisamente para describir a este fenómeno que se forma en esas o a esa altura y normalmente lo atribuimos a una tormenta invernal, hablando de México, o también coloquialmente se le conoce como baja fría. Para poder entender la formación precisamente de esta baja fría o esta depresión de niveles altos de la atmósfera, hay que recordar que la atmósfera está dividida en 5 capas y la primera capa o la capa que se encuentra más cercana a la superficie de la Tierra es la que llamamos como troposfera y que en esta es en donde se originan precisamente la mayoría de los fenómenos meteorológicos, desde la lluvia, las nevadas, los frentes fríos, los huracanes, eh, la formación de las nubes, todos aquellos fenómenos, ¿no? Entre otros. Pero entonces, ¿cómo es que decimos que es un fenómeno de niveles altos de la atmósfera o cómo decimos que es un fenómeno de niveles medios o es un fenómeno de niveles bajos? ¿O cómo medimos esta troposfera? Bueno, existen diferentes maneras en las cuales nosotros podemos identificar un nivel de esta troposfera, ya sea en pies, en metros, en kilómetros, en presión atmosférica, que normalmente se utiliza en aviación, pues para identificar a qué nivel de vuelo se encuentra pues una aeronave. Pero también de manera sencilla podemos decir que nosotros o la gente vivimos en los niveles bajos de esta troposfera, están los niveles medios y los niveles altos. Uno de estos fenómenos meteorológicos que se originan en niveles altos de la atmósfera es la corriente en chorro, ya sea polar o corriente en chorro subtropical, que en realidad es un flujo de viento que está circulando alrededor del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y la dirección precisamente de este viento es de oeste a este. Para que este flujo de vientos pueda ser clasificado como corriente en chorro, debe superar los 120 kilómetros por hora sobre el área donde está afectando. Actualmente también existen diferentes modelos numéricos o aplicaciones mediante las cuales nosotros podemos ubicar precisamente este flujo alrededor del planeta. En esta simulación, como mencioné, pues nosotros quisiéramos, o los meteorólogos por lo menos quisiéramos que este flujo de viento siempre fuera de manera circular. Sin embargo, por la inclinación de la Tierra y la posición del Sol y las diferentes épocas del año pues que tenemos en el planeta, tiene sus curvaturas este flujo o sus elongaciones. Si nosotros pudiéramos visualizar este flujo de viento o esta corriente en chorro en los niveles altos de la atmósfera, tendría una dirección casi horizontal de oeste a este. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Bueno, porque la corriente en chorro en alguna parte del planeta va a tener una pequeña curvatura o elongación. Es decir, que el viento ya no va a fluir directamente de oeste a este. Conforme esta corriente en chorro tiene su desplazamiento o su movimiento, la curvatura o la elongación que tiene en alguna parte del planeta va a comenzar a ser más pronunciada. De tal manera que en algún momento esa curvatura va a comenzar a tener una circulación en sus vientos contrario a las manecillas del reloj hasta que logra desprenderse de esa corriente en chorro. Es decir, que en algún momento la corriente en chorro va a fluir nuevamente de oeste a este, mientras que la pequeña curvatura o elongación que se desprendió va a estar girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj y por eso se le conoce como baja fría, porque tiene una circulación de baja presión o una depresión de los niveles altos de la atmósfera. Ahora bien, en cuanto a la trayectoria de desplazamiento precisamente durante la temporada invernal, estas depresiones aisladas de los niveles altos de la atmósfera o bajas frías o tormentas invernales, como comúnmente le conocemos en México, afecta principalmente los estados del norte y centro del país. ¿Cómo los afecta? Bueno, puede originar vientos fuertes, nevadas, por eso es que se le conoce como tormenta invernal, con lluvia y con bajas temperaturas, principalmente en las áreas donde tiene influencia.
¿Cuál es la diferencia entre estas bajas presiones de niveles altos de la atmósfera con la de España o con la Dana que se originó en España? Bueno, aunque es la misma estructura porque el viento gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj, origina lluvia y bajas temperaturas, bueno, nosotros estamos afortunadamente en otra latitud y eso permite que no tengan efectos tan destructivos como los que se originaron en España. Sin embargo, pues también tenemos afectaciones principalmente durante la temporada invernal y por eso se emiten alertamientos por cierre de carreteras cuando hay nevadas, por bajas temperaturas, cuando hay lluvia, cuando hay vientos fuertes, etcétera. Y cada año el servicio meteorológico, y no es que le esté haciendo promoción, pero pues a final de cuentas es la fuente oficial, emite un pronóstico. Y en este caso, en este 2025, emitió un pronóstico en el cual se podrían formar 7 tormentas invernales a lo largo de la temporada invernal y que me parece que llevamos dos, o por lo menos a principios de enero llevamos dos sistemas o tormentas invernales. ¿En dónde pueden ver esta información? Bueno, como mencioné anteriormente, la fuente oficial pues, es el Servicio Meteorológico y en su página tiene información de dónde o en qué estados van a registrarse las temperaturas más bajas y vienen las cifras que se van a estar registrando, vienen las lluvias, desde qué cantidad van a originar y sobre qué estados. También tienen un apartado en donde se visualiza información con pronósticos a corto, mediano y largo plazo, así como los fenómenos meteorológicos que afectan en ese momento. También tiene un mapa de tiempo significativo, es muy visual, tiene pues la simbología de lo que va a estar originando, tormentas, vientos fuertes, chubascos, lloviznas, etcétera. Y pues aquí es en donde pueden visualizar precisamente este tipo de información, además de que en cada estado pues obviamente tienen eh, pues sus sistemas de alerta de cualquier fenómeno meteorológico que se registre. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si este video les sirvió, les fue de utilidad, les eh, quitó esas pequeñas dudas que tenían, pues compártanlo y si no, pues de todas maneras muchas gracias por visualizarlo. Y a ver si me animo para realizar un siguiente video. Y si no, pues hasta pronto.